Ok, ¿alcanzan a apreciar la diapositiva? Ujú. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre la materia de Psicología Criminal 1, pero antes que nada, me gustaría saber qué entienden ustedes por psicología criminal. A ver, Lisbeth, ¿qué entendemos por psicología criminal? Am, yo creo que es lo de las enfermedades mentales que tienen todas aquellas personas que cometen delitos o que son criminales o delincuentes. Ok, muy bien. Erika, Pues yo entiendo como igual así como los trastornos que hacen a las personas como cometer delitos o estudia así como a la persona qué es lo que le incita a... Hola. ok, gracias. Hola, maestro, buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero si se da cuenta, vengo con la mochila y todo, mire. No, no se preocupe, ya iniciamos la clase. Sí, A ver, gracias. Graciela. Bueno, según No, lo que yo leí, dice que la psicología criminal es una disciplina social que se dedica a estudiar, comprender y explicar el origen de un delito. Y para ello analiza los motivos que llevan a un delincuente a cometer dicho acto. Ok, muy bien. Así es, cuando hablamos de la parte de la psicología criminal, pues vamos a hablar de todos los aspectos que conllevan a un individuo a cometer un hecho delictivo. Si existe alguna motivación o algún tipo de trastorno psicológico que estos pues puedan desarrollar para llevar a cabo su hecho delictivo. A ver, Wendy, ¿sí me sí, escucha? dígame. Sí, A ver, ¿qué claro, entiende por dígame. psicología criminal? Es una conducta antisocial ante la sociedad, la cual conlleva a cometer diferentes tipos de, ay, perdón, porque estoy subiendo las escaleras, de de delitos. Y no solo el delito, ¿cómo se llaman? Psicológico. Hay varios tipos de delitos que se pueden implementar en eso. Ok, muy bien, gracias. De Así nada. es. Cuando hablamos de la parte de lo que es la psicología criminal, pues vamos a hablar de diversas disciplinas. ¿Por qué? Porque existen diversas doctrinas en donde nos van a dar diferentes definiciones de lo que es una parte de la psicología criminal que estudia. Pero para ello vamos a tener en cuenta que la psicología criminal, pues nada más y nada menos estudia los determinantes psicológicos en lo que es la conducta de una persona. Aquí vamos a ver los factores que intervienen para cometer un hecho delictivo. Cuando hablamos de los determinantes psicológicos, ¿por qué vamos a hablar de un determinante psicológico? Porque sabemos que existen muchos factores que van a implicar a cometer una conducta delictiva, van a implicar muchos factores que pueden ser desde una parte exógena como una parte exógena, que esos factores pueden determinar esas conductas. ¿Por qué? Porque se pueden llevar a cabo o se pueden adquirir desde la parte social, desde el aspecto social, en donde nosotros a través del aprendizaje, a través de lo que es el sistema cognitivo básico, pues podemos ir adquiriendo esas conductas, adquirimos esos factores y pues pueden ser motivacionales o pueden derivarse de una motivación para poder cometer una conducta, pero de igual forma puede ser de un aspecto hereditario, congénito. ¿Por qué? Porque sabemos que existen problemas psicológicos que se vienen o se desarrollan desde la parte de la gestación, desde el momento que nosotros nacemos, pues ya traemos ese trastorno, traemos ese problema psicológico y que a través del desarrollo que se nos va dando, pues se va manifestando de ciertas formas, en ciertos momentos, esos cambios de conductas, esa parte de la personalidad que puede ser parte de un trastorno que ya traemos desarrollado a través de nuestro desarrollo de lo que es la parte de la psicología.
algún trastorno que nosotros ya traigamos desde el momento en que nacemos. ¿Por qué? Porque puede ser hereditario, puede ser de una forma que se transmite por herencias, y esas transmisiones pueden ser de, de 3 generaciones en la cual nosotros podemos adquirir esa herencia genética. Dentro de ello, pues sabemos que la psicología criminal, pues más que nada va a estudiar esta parte de los determinantes psicológicos, en donde el individuo pues tiene que desarrollar, tiene que verse involucrado en lo que es una conducta, en un acto de tipo delictivo. Ahora bien, pero para que esto pueda llevarse a cabo, necesitamos de algo muy importante, de lo que es el proceso psicológico. ¿Por qué? Porque a través del proceso psicológico nosotros podemos desarrollar o bien tomar conciencia de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Lo que les decía, en ocasiones podemos desarrollar esas conductas que pueden ser problemas congénitas o que pueden ser a través de una lesión que puede causar cierto trastorno de personalidad en un individuo. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, al momento nosotros de tener un accidente, de tener algún tipo de traumatismo craneoencefálico, pues llegamos a dañar cualquier región de lo que es la parte cerebral, de la corteza cerebral, y desde ahí nosotros podemos desarrollar un proceso psicológico, algún tipo de trastorno psicológico que eso sea motivacional para una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque en ocasiones no nacemos con ese problema psicológico, pero podemos llegar a un accidente, golpearnos la cabeza severamente, y a través de ese traumatismo que nosotros tenemos, pues llegamos a lesionar el cerebro, y ahí es donde nosotros podemos desarrollar una conducta antisocial, o podemos desarrollar alguna conducta, algún tipo de trastorno que esto nos conlleve a desarrollar pues algún tipo de peligrosidad entre las formas de cómo nosotros podemos interactuar entre una sociedad, y en ello pues desarrollar un proceso o un trastorno antisocial que sea detonante para un factor de lo que es la parte de la delincuencia, y poder nosotros desarrollar conductas antisociales. Dentro del proceso psicológico, vamos a ver que todo esto son los procesos que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso psicológico vamos a encontrar lo que es el sistema cognitivo básico, donde vamos a encontrar lo que es la memoria, el pensamiento, el lenguaje, lo que nosotros podemos desarrollar, lo que nosotros podemos adquirir a través del mismo entorno. Todo esto pues lo vamos a llevar a cabo a través de ciertos procedimientos que esto nos van a llevar a desarrollar o a idealizar más que nada la personalidad de un individuo. ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente y tiene un proceso psicológico diferente en cómo poder, más que nada, cómo poder procesar esa información, cómo hacer conciencia hacia el entorno que nosotros tenemos. Es una forma en cómo cada uno va desarrollando una sistemática, un proceso diferente en cómo nosotros vamos a ir tomando más que nada esa conciencia, pero ¿en base de qué? En base a nuestro entorno y a la conciencia que nosotros vamos desarrollando. Dentro de este proceso psicológico, más que nada, vamos a encontrar lo que les decía, el proceso cognitivo, que el proceso cognitivo básico se basa más que nada en lo que es la atención, lo que es la percepción, lo que es el aprendizaje, lo que es la memoria, lo que es el pensamiento y lo que es el lenguaje, que son diferentes procesos o formas en cómo nosotros como individuos vamos desarrollando, vamos aprendiendo a través de qué, a través de los aprendizajes que vamos teniendo día a día, a través del aprendizaje que vamos obteniendo, a través de qué, a través de lo que nosotros apreciamos, observamos, escuchamos, visualizamos, que más que nada es los 5 sentidos que nosotros tenemos y que vamos a ir desarrollando. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué entienden por proceso cognitivo de lo que es la atención? Para ustedes, ¿qué es la atención? Es un estado de estrés, podría decirse.
Es de atención, no de tensión. Ah, Atención. atención, atención. Atención. ¿Alcanzan a ver el cursor? Es el número 1. Uno, la Atención, atención. Ok, exactamente. ok. ¿Qué entienden Es por...? es Dígame. como enfocar a algo, enfocar los cinco sentidos hacia algo. Enfocar hacia algo. A ver, Wendy. Es la comprensión, atención hacia lo que queremos llevar. Ok, muy bien. A ver, Graciela. Podría ser como aplicar o poner atención con todos los sentidos a algún determinado estímulo u objeto mental. Ok, también. A ver, Ernesto. ¿Sí me escucha, Ernesto? Creo que no. Creo que no está. A ver, Erika. Pues yo pienso que atención es como enfocarnos o dedicarnos a percibir algo. A percibir algo. Ok. Bueno, cuando hablamos de lo que es la percepción, más que nada, aquí vamos a hablar de lo que son los estímulos sensoriales. ¿Por qué? Porque los estímulos sensoriales, más que nada, son los que se encargan de evaluar y entender lo que es el cuerpo, la parte de cómo el cerebro logra entender lo que sucede alrededor, lo que sucede más que nada en la parte de su alrededor, que nosotros podemos ver y tener un ejemplo como lo ven en la diapositiva, que les puse un ejemplo de lo que es por decir el hambre, el sueño, la sed. ¿Por qué? Porque la percepción más que nada nosotros la vamos a desarrollar en lo que es la parte en cómo el cerebro puede lograr entender qué es lo que está sucediendo en su alrededor e incluso en su interior. Ejemplo, cuando nos encontramos en un estadio de peligro, pues es la percepción lo que nos hace sentir o desarrollar esa parte de la adrenalina, la parte del miedo, en donde el cerebro, pues, solo con ver, percibir, ya sabe que se encuentra en un estado de peligro. O bien, cuando nosotros tenemos hambre, tenemos sueño, ya el mismo cuerpo pues vuelve o puede detectar esa ansiedad de decir, voy a comer, voy a dormir o me voy a hidratar. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo va a evaluar la parte sensorial a través de los estímulos que el cerebro va generando. Y esa parte del cerebro pues es un estímulo que va a mandar y va a poder tener esa percepción y sentir la necesidad del cuerpo a lo que le está pidiendo. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo el cerebro puede tener esa capacidad de percibir las cosas con una simple señal, con una forma de que el cerebro mande esa señal y el cerebro, la parte del cerebelo lo transforma y manda esa indicación a las diferentes partes del cuerpo, o bien a la parte de la vista, que a través de la vista también podemos desarrollar la percepción a través del tacto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos con los ojos cerrados, pues también nosotros con tocar algo podemos percibir qué es lo que andamos tocando, qué es lo que podemos sentir a través del tacto. ¿Por qué? Porque a través de los cinco sentidos nosotros podemos desarrollar lo que es la percepción, que puede ser interno como puede ser externo, lo que está alrededor. Y es una forma en cómo nosotros vamos a desarrollar esa percepción. Ahora bien, si la percepción decimos que se encarga de evaluar y entender cualquier estímulo sensorial que tenga uno y que el cuerpo es capaz de poder lograr entender el suceso, ¿cómo nosotros lo podíamos aplicar a la parte de la criminología? A ver si me pueden dar un ejemplo. La percepción, ¿cómo lo podemos llevar a la parte de la criminología, a la parte de la delincuencia? ¿Qué relación puede tener?
Bueno, definitivamente cuando alguna conducta o algún comportamiento que demuestra algún ser humano, por ejemplo, ¿cómo le diré? En una ocasión iba yo en el metro, en un vagón del metro, e iba un señor supuestamente cabal, bien vestido y todo, y resulta que estaba acosando a una chica y cuando ya lo agarraron, resulta que este señor, bueno, se hizo el loco y diciendo que la chica lo estaba, ¿cómo se dice? Que lo estaba alterando, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Provocando? Provocando, exactamente. Y que no solo ella, sino todas las que íbamos en el vagón, y la persona esta se veía bien vestido, se veía cabal y todo eso, pero decía que, inclusive dijo que también los hombres lo estaban provocando. Entonces, no sé, y no sé en este sentido cómo determinar, cómo percibir en los sentidos quién está mal o quién está bien, porque aquí hay personas que andan con sus tatuajes y traen el cabello rapado y así, y se portan buenas personas, o sea, son respetuosos. En ese sentido, sí no sé cómo podría ser la percepción. Uno dice que las mujeres tienen un sexto sentido, pero ahí sí digo yo, me falló porque no percibí que esa persona En estaba medio peligro. mal. Ujú, exactamente. Ok, Entonces, muchas gracias. creo. Ok, gracias, Lisbeth. Ujú. A ver, Wendy, ¿me levantó la mano? Sí, pues hay varios factores que influyen, por ejemplo, lo individual, los familiar, factores ambientales, qué es lo que podría conllevar a una conducta antisocial por cada uno de los individuos, ¿no? Por ejemplo, en individual, pues como lo que dice usted, que que influyen su personalidad, ¿no? En familiares, pues lo que vienen atrayendo desde su niñez hasta ahorita, ¿no? Y los ambientales, pues podría ser lo que ve, lo que influye en su entorno en general, qué es lo que podría conllevar a una situación en que ellos puedan, ahora sí que culminar un crimen o algo así, pero son varios factores que influyen. Es lo que usted me preguntaba, ¿no? ¿Qué factores influían en la criminología? Y podría ser eso llevado de la mano, esa individual, familiar y pues ambientales, ¿no? En el entorno en que él se maneja. Ok, muy bien, gracias. De nada. Ok, ¿alguien más quiere participar? ¿Erika? Eh, bueno, lo que entendí de percepción es lo que decía Lisbeth, perdón, pues cómo percibimos a la persona, a veces por su aspecto físico podemos decir, ah, esa persona es un delincuente o nos va a asaltar o algo, pero en realidad pues como que nosotros percibimos, pero en realidad no es así. Exactamente. La percepción es algo que nosotros lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué? Les pongo como ejemplo de la misma forma. Cuando nosotros podemos ir como decía Lisbeth, en un vagón del metro, nosotros podemos percibir en ocasiones acosos. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de nosotros observar a la persona, podemos sentir esa parte. El cuerpo como que procesa, el cerebro logra procesar esa parte de la información que estás pasando a la parte o en nuestro alrededor. Y podemos ver que con el simple hecho de que nos estén observando, ya nos pueden estar acosando, que es una forma de percepción en cómo nosotros a través de la vista, el cuerpo puede procesar esa información, llevarlo al cerebro, el cerebro interpretar y nosotros ya poder entender, ok, me está viendo, pero me está viendo en una forma de acoso, en una forma de cómo intimidarme o acosarme sexualmente, con el simple hecho de poder ver, percibir desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que
me está viendo, pero no me está viendo de una forma natural, sino que me está viendo de una forma ya como acosadora, de una forma en donde nosotros podemos convertir esa percepción en muchas formas de peligro. ¿Por qué? Porque una vez que nos miran con una forma de acoso, ahí ya nosotros podemos motivarnos y poder empezar a desarrollar muchas formas de percibirla, de acoso, de miedo, de temor, de peligro. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo el cerebro ya empezó a estructurar esa forma de cómo nosotros vemos, la va transformando en ideas y esa transformación del cerebro logra entender y mandarnos ya la información a nosotros de que es un peligro estar ahí, mejor muévete, te está acosando, es una mirada acosadora o es una forma en cómo tú puedes evitar estar en peligro. Y la percepción es lo que se encarga, el cerebro es lo que se encarga de transformar todas estas circunstancias, todas estas situaciones en donde nosotros podamos ver, apreciar, observar y a través de esas percepciones que vamos a ver en la parte exterior, no en el interior, en el exterior, pues nosotros ya podemos, o bueno, no nosotros, el cerebro pueda lograr transmitir esa información, rebobinar y mandarnos esa información ya hasta hacia nuestro interior y eso nos pueda poner en, ¿cómo decirlo? Nos ponga en una posición de sobreaviso y es una forma en cómo ya nosotros vamos a procesar esa información y aparte está la forma en que vamos a reaccionar al recibir esa información, que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que es la percepción? Wendy, Erika. No, yo creo que le dije otra cosa. Sí, No, sí, O sea, sí, yo hablé se estaba fueron hablando hacia sobre los la factores. percepción. Ajá, estaba hablando sobre la percepción de cómo percibimos a las personas, Ex- ¿no? Depende como como generalizar, ¿no? Por los tatuajes, por eso, o sea, pensar que es un criminal cuando a veces, o sea, hay abogados, hasta abogados que tienen un chorro de tatuajes y pues son abogados y son gente bien, ¿no? E incluso hay otros que están como lo que decía Lisbeth, o sea, que son gente bien, arreglada y todo, y más sin embargo tienen una conducta antisocial, ¿no? Eso, Exactamente. pero yo le estaba hablando sobre los factores que conllevaban a formar parte de una conducta antisocial y es lo que yo dije, creo que dije de más. No, a ver, no se preocupe, por eso estamos aquí para aprender todos. No pasa nada. Gracias, gracias. Ok, Graciela. No, ninguna, profe. Ok, a ver, Ernesto. Sí, más o menos ya le entendí, profe, lo que quería decir. Pues básicamente lo de la percepción que puede tener uno en el entorno, ¿no? Y puede ser muy variable en este aspecto para tomar decisiones. Exactamente, tanto en su entorno como en el interior de cada individuo. ¿Sale? En el interior es como cuando el cuerpo detecta, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo hambre, tengo sueño, se siente cansado. Es una forma de cómo el cuerpo percibe su interior, cómo lo va a manifestar. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a procesar y ya manda esa información de cómo lo va a percibir para poderlo manifestar, reembobinar, crear o procesar la información para poderlo transmitir. ¿Ok? Ok, entonces continuamos y pasamos a lo que es la parte del aprendizaje. Cuando hablamos aquí del aprendizaje, pues dice que se puede decir que es la parte que se encarga de entender que ciertas conductas o actividades generan ciertos resultados. ¿Por qué? Porque a través si lo llamamos a la parte de la criminología, cuando decimos aprendizaje, ¿por qué? Porque el aprendizaje a veces lo te vamos a tener a través de qué? A través de actividades, a través de ciertas conductas, que esto nos va a dar como resultado, pues, toda, todo lo que genere dentro de un estímulo que nosotros podamos percibir. En este caso, si nos vamos y lo tomamos como ejemplo y lo llevamos a la parte de la criminología, pues decimos que esta parte del aprendizaje lo vamos a llevar lo que se está llevando hoy en día con los crímenes organizados, con la delincuencia. ¿Por qué? Porque toda conducta antisocial
nosotros lo vamos a percibir de una forma, la vamos a transformar y esa conducta nos va a dar un resultado, que ese resultado va a ser que la consecuencia de cómo nosotros transformamos esa información y es donde nosotros vamos a tomar conciencia si esa conducta o esa actividad que nos dio como aprendizaje un resultado negativo, sigamos con ese resultado negativo, lo transformemos a un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje así es la forma en cómo nosotros vamos a entender las conductas, cómo vamos a transformar esas actividades que nos van a generar un resultado. Ejemplo, si nosotros convivimos con personas que conllevan a cometer muchas conductas delictivas, nosotros con el simple hecho de estar viendo, estar conviviendo con ellos, vamos a aprender. Y ese aprendizaje pues nos va a dar un resultado, que vamos a entrar en ese entorno, vamos a aprender de esas conductas y es una forma en cómo ese aprendizaje nosotros lo vamos a transformar en un resultado, ya ser partícipes de ese mismo grupo organizado, de ese grupo delincuencial, que son factores en cómo en el aprendizaje muchos individuos van cayendo dentro del crimen organizado, dentro de factores criminógenos que nos conllevan a cometer dichas conductas delictivas. ¿Por qué? Porque a través del aprendizaje vamos a aprender muchas situaciones o circunstancias que nos sometan a ser partícipes de un grupo delictivo. ¿Sale? Ahora me voy más rapidito. Vámonos con la parte del lenguaje. El lenguaje es el proceso que se encarga más que nada de transformar lo posible al ser humano y pueda comunicarse uno con otro o que nos podamos comunicar con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso el lenguaje pues es el que se encarga de transmitir. El cerebro transmite la información y el lenguaje es el que nos va a dar esa comunicación, es el que nos va a dar o vamos a poder desarrollar esa parte o podemos entablar una comunicación de un individuo hacia otro. El lenguaje más que nada es el proceso encargado de cómo nosotros podemos transmitir una comunicación en el cual nosotros podamos comunicarnos uno con otro a través de este sentido que es el lenguaje, que es uno del sistema cognitivo básico que se encarga de transformar toda la información, que esta parte del lenguaje lo vamos a tener apegado a lo que es la memoria, a lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que memorizar muchas cosas para poderlo transmitir a través del lenguaje. Es como cuando nacemos, no sabemos hablar. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollados los sistemas cognitivos. Pero una vez que nosotros vamos creciendo, el sistema cognitivo va desarrollando y la motricidad de la lengua y aparte el lenguaje, que es un proceso que se va desarrollando, pues ya vamos transformando esas ideas o esas palabras, la transformamos y ya la podemos transmitir en cierto momento como una información. Tenemos posteriormente lo que es la parte del pensamiento. Aquí el pensamiento es algo complejo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un proceso donde vamos a ver mucha parte de complejidad, donde se debe a la inmensidad de un proceso, que esto puede aparecer antes de actuar y evaluar los riesgos o recompensas que puede haber al momento de nosotros pensar o cómo podemos transformar esas ideas en lo que es la parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros pensar, estamos transformando una idea. Yo estoy pensando en cómo o puedo proyectar, ejemplo, un color, el cerebro ya lo está transformando, ya lo está buscando en lo que es la memoria. ¿Para qué? Para que lo pueda transmitir de qué forma, de forma verbal, lo que es a través del lenguaje. El pensamiento se encarga de procesar toda la información y esa información siempre va a ser compleja. ¿Por qué? Porque son procesos que se van a adaptar, se van a transformar y que estos, al momento de transformar, nosotros sabemos qué vamos a decir, qué vamos a transmitir a través del lenguaje. Y esto, pues sabemos que puede tener
riesgos o recompensas al momento de nosotros transformar ese pensamiento en el lenguaje. ¿Por qué? Porque en ocasiones sabemos que al hablar podemos ocasionar mucho daño, o bien ese hablar nos puede dar muchas recompensas. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo nosotros podemos manifestar todo aquel que tenemos como pensamiento, transformarlo en el sistema cognitivo y llevarlo a un lenguaje para poder transmitir lo que es la información. Posteriormente tenemos lo que es la parte de la atención, que esta se encarga más que nada de estimular ciertas partes del cerebro que nos van a enfocar a determinar diversas actividades o sucesos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ejemplo, estamos nosotros en un momento de aprendizaje, nosotros tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque si es algo que nos llama la atención, tenemos que estimular al cerebro, enfocarnos a la actividad que se está llevando a cabo para posteriormente poderlo procesar y nosotros poderlo aplicar en una vida cotidiana. Es una forma en cómo se va a procesar toda la parte del estímulo cerebral a través de la vista, a través del olfato, a través de lo que es el gusto, del tacto, todo esto que podamos desarrollar y poderlo transformar en determinadas actividades, y que esto a corto o a largo plazo el cerebro pueda llegar a guardar esa información y en cierto momento transmitirlo y poder ejecutarlo nuevamente con el simple hecho de nosotros tener esa atención, más no ese desarrollo de poder realizar esa actividad. Tenemos la parte de lo que es la memoria, que la memoria se encarga de almacenar todas las situaciones vividas, toda la información que podemos tener, toda la parte de las facetas que vamos viviendo del día al día, en donde posteriormente podemos mostrarlas cuando nosotros requeramos de esa información. Dentro de la memoria aparece lo que es la memoria a largo y a corto plazo, que la memoria a largo plazo es lo que nosotros siempre recordamos, así sea de 3, 4, 5 años posteriores a la parte vivida, y a lo que es el corto plazo es cuando podemos guardar la información hasta 15 minutos, 45 minutos y posteriormente se nos olvida. ¿Por qué? Porque esa atención no la tuvimos, no nos interesó esa información y no lo procesamos y lo guardamos a una memoria de largo plazo, sino que fue nada más una percepción pasajera que no es de nuestro interés aprender, y por eso son circunstancias o acciones que nosotros no recordamos. ¿Por qué? Porque no le ponemos la importancia o la atención necesaria para guardar esa información en la parte cerebral a largo plazo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Lisbeth, No, ninguna, Magister, Graciela, gracias. No, ninguna, profe. Wendy, No, ninguna, gracias. Erika, Ernesto. No, Todo profe, bien, profe. todo Ok, está miren, bien. ya casi se me cierra el tiempo, lo vamos a dejar hasta acá, ¿sale? Y una disculpa por irme un poquito más rápido, pero ya nada más me queda un minutito para concluir esta sesión. Nos vemos para la próxima fecha programada ahí en el programa de actividades. Igual, nos vamos a estar conectando a la misma hora, ¿sale? Y cualquier duda que tengan, la siguiente clase podemos resolver sus dudas, ¿sale? Rapidito. Dígame. Gracias, profe. Ok. El apartado de la tarea la vamos a ir enviando así por partes, porque dice que se tiene que enviar antes. Mire, lo pueden ir mandando. La plataforma ya está abierta hasta las fechas, hasta el 19 de este mes. Lo pueden ir subiendo como ustedes gusten, ¿sale? Nada más que cada actividad tiene una fecha programada. Ejemplo, la primera la van a Ajá. subir el Ajá, sábado, la esa es mi segunda, duda. Es el 5, ¿no? sí, se tiene que ir subiendo de acuerdo a la programación. Pero si la Ok. primera no les dio tiempo de subirlo a la primera fecha, tienen todo la fecha programada hasta al 19 de noviembre para que lo puedan subir. No se preocupen que no subí la primera tarea y ya se me pasó de fecha. Aún tienen la última fecha para subir todas sus actividades. Ok, No se nos va a profesor, gracias. cerrar, ¿verdad?
No, No no se se les nos va a cerrar, cierra. se les va a cerrar hasta el día 19 de noviembre. Ahí sí se cierran ya todas. Mientras van a Ok. quedar abiertas todas hasta esa fecha, pero para subirlas sí van a ir Ok, fechas gracias, maestro. programadas. Bueno, les agradezco mucho por su Ok, atención, por muchas su tiempo. Que pasen una bonita gracias. tarde. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Igualmente, maestro. gracias. Bye. Hasta luego, Bye. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego.